Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, ¿tuvo una esposa llamada Asherah? Esto probablemente no te lo contaron. ¿O era Asherah la esposa del padre creador El, quien a su vez era el padre de Yahvé? Quédate para que conozcas más sobre estos hallazgos arqueológicos que cambian nuestra comprensión de la historia y las religiones. En el año 1975, un grupo de arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv, liderados por el profesor Zeev Meshel, hicieron un descubrimiento monumental. Encontraron en la parte norte de la península del Sinaí un antiguo sitio de caravanas conocido como Kuntilet Adrut, que significa colina solitaria de los pozos en árabe, y a veces llamado Horvat Teman, las ruinas del sur, en hebreo. Imagina que era la única parada con agua y refugio seguro para los mercaderes y viajeros que transitaban la ruta comercial de Gaza hacia Eilat o el sur de la península. Durante los siglos 9 y 8 a.C., este lugar fue un importante centro de culto y un crucial punto de parada en el desierto. Kuntilet Adrut era un antiguo sitio de caravanas, lo que significa que estaba ubicado estratégicamente en un cruce de caminos vitales del desierto. Por su ubicación, también funcionaba como un puesto de avanzada o guarnición militar. Esto quiere decir que era un pequeño fuerte que los reinos de Judá o Israel establecían en la frontera. Durante esta época, el reino del norte, Israel, con su capital en Samaria, era menos ortodoxo que el reino del sur, Judá, que intentaba centralizar el culto en Jerusalén. Este aislamiento geográfico permitió que la religión popular, libre de la estricta vigilancia de los sacerdotes de Jerusalén, floreciera sin censura. En aquellos siglos, hace 750 años antes de Cristo, la religión no se vivía solo en los grandes templos, sino en la cotidianidad de los hogares y los caminos. La religión popular era vibrante y, para sorpresa de muchos, era politeísta. Los antiguos israelitas y judaítas no veían conflicto en adorar a Yahvé junto a otras deidades. Era un mundo donde los dioses tenían familias y funciones específicas. En la cima de esta estructura se encontraba el dios El o Ilú, el padre de los dioses y creador de las criaturas. Él era el patriarca anciano y sabio, a menudo representado como un rey entronizado. Él era el origen de todo, el arquitecto del cosmos que presidía el concilio divino. Bajo el mando de él estaban sus hijos, conocidos como los Elohim o Bene Elohim, los hijos de Dios. Originalmente, este no era un nombre para un solo dios, sino un término en plural para referirse a la asamblea de deidades menores. Según las tradiciones más antiguas, como la que sobrevive en ese fragmento de Deuteronomio 32, 8 a 9. Cuando el Altísimo, el Elión, repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios, Bene Elohim. Pero la porción de Yahvé fue su pueblo. Jacob, Israel, es la parte de su heredad. Este fragmento nos dice que él repartió las naciones de la tierra entre sus hijos. A cada deidad se le asignó un pueblo. A Quemos se le dio Moab, a Milcom se le dio Amón, y a Yahvé se le entregó el pueblo de Jacob en Israel. En este punto de la historia, Yahvé era uno de los Elohim, un hijo del Creador encargado de proteger a un grupo específico. Pero ¿cómo sabemos realmente que él era el Padre Creador y no Yahvé? Pues la respuesta está escondida en el mismo idioma de la Biblia. Veamos las diferentes versiones. En la Biblia inglesa New Living Translation, NLT de 1996, dice con total claridad que el Altísimo asignó las tierras a las naciones según el número en su corte celestial, es decir, el número de hijos de su corte celestial, los Ben Elohim. Y en la versión de la Brenton Septuagint Translation, 1844, se dice que cuando el Altísimo dividió las naciones, estableció los límites de las naciones según el número de los ángeles de Dios. El autor de la Biblia Brenton, Sir Lancelot Charles Lee Brenton, quiso hacer accesible al mundo angloparlante la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento realizada originalmente 300 años antes de que naciera Jesús. ¡Boo!
Los traductores judíos en Alejandría, Egipto, hace más de 2200 años, ya se sentían incómodos con la idea de que Él repartiera el mundo entre otros dioses. Para proteger el monoteísmo que estaban haciendo, cambiaron la palabra original hebrea Bene Elohim, hijos de los dioses, por la palabra griega Angelon Theo, ángeles de Dios. Al llamarlos ángeles, les quitaron su estatus de deidades con autoridad propia y los convirtieron en simples mensajeros subordinados. Es decir, la versión de Brenton de 1844 solo nos está mostrando una corrección que ya se había hecho siglos antes para que el consejo divino de Él no sonara tan politeísta. En el texto que acabamos de citar del Deuteronomio, el original no dice simplemente Dios, dice el Elión. Elión significa el Altísimo y era el título de honor del Dios El. Fue este Dios Altísimo quien, como un padre sabio, repartió las herencias a sus hijos. Yahvé no fue quien repartió, Yahvé fue quien recibió su parte.